son dos de la misma celda o del mismo andén. Son dos que alcancen el tope de la subasta. Son dos que bailen sin casa en el mismo tren. Con dos que resulten ser de la misma casa. Con dos que entre tantos ecos se digan quién. Con dos que se nos parezcan en la canasta. Con dos que tengan el alma como de 100. Con dos que se quieran bien. Con dos que se quieran bien. Con dos que se quieran basta. Buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran dos, aquí en Quinta Avenida y calle 32, en el barrio de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy me acompaña una persona imprescindible para la cultura cubana, artista plástica, y eso lo reúne todo, pero yo voy a ir paso por paso. Dibujante, pintora, ceramista, escultora. Aquí en nuestra mesa nos acompaña hoy una muestra que yo le pedí, por favor, que lo trajera, una pieza hermosísima, como tantas, y una persona dulcísima, que solo he tenido con ella un chispazo cuando le pregunté, ¿tú eres Premio Nacional de las Artes Plásticas? Me dijo, no. Solo dijo, no. Como yo no me lo explico, voy a pedirles a ustedes, al público, que me permitan presentarla como mi Premio Nacional de Artes Plásticas, la maravillosa Flora Fon. Mi vida. No te levantes. Es realmente, estoy muy emocionada y muy contenta de estar aquí contigo, tantas cosas lindas que me has dicho. No, y las que se me quedaron, que las voy a ir haciendo en el camino. Un día yo recibí una llamada tuya que me pareció sobrecogedor. Te invito a mi casa, ven a mi casa. No estábamos en los preparativos de la entrevista, tú querías que yo conociera dónde y cómo tú vivías. Fui, la dirección, nos encontramos, nos esperaba afuera tu asistente, muy capacitada, por cierto, muy capacitada. Y llegó, muy amable, llegamos, y bueno, salió esta muchachita hermosa. Le salió esta muchachita en que te has convertido, o que no has dejado de ser. Yo dije, Flora, delgadita, divina, estabas elegantemente vestida. Y entonces, lo primero que hice fue detenerme en la sala de tu casa, donde está, miré a la izquierda primero, normalmente siempre miro a la izquierda. Miré y me encontré esta obra, que es una obra de gran formato. Esa es una obra, yo considero importante, fue un premio, un salón aquí en La Habana, y realmente también es como una consolidación de la serie Ancestro del año 87, 1987. Exactamente. Miro para el otro lado, lo primero que me llama la atención es que la sala comedor es angosta, o sea, hermosa, cálida, pero angosta, y yo iba preparado para ir a una mansión. Yo, en lo particular, soy una persona sencilla y me gusta donde vivo y trato de que sea un lugar cálido. Es mi hogar. A mí me gusta estar en el hogar y es por eso que bueno, mi taller, mi espacio donde yo pinto está allí. Bueno, lo viste, que es al fondo, está mi taller. Hubo un momento en que por poco tengo un estudio en La Habana Vieja, que realmente para mí no era necesario, porque a mí me gusta controlar todo lo que es la vida cotidiana, todo el acontecer diario, y me gusta más así, sin tener que desplazarme a otro lado. Bueno, llegaremos allá a donde tú pintas y llegaremos a tu pequeña galería, pero antes, cuando yo me acerco a la escalera que sube a los cuartos, encuentro una cosa que me impresionó, una hermosa foto de tu papá y tu mamá. Así mismo. Una foto preciosa.
Debajo yo quería identificar si había alguna especie de altar asiático, chino, ¿sabes? Que prenden cosas y todo eso. Había a la izquierda de la foto hay un pequeño dibujito de tu hijo Elí, ¿no? Sí, observaste bastante. Yo realmente, sí, observé todo. hago de todo eso y me gusta tener un espacio para mis padres. Hablemos entonces de tus padres. Sí, mi padre es chino de Cantón, vino en la segunda mitad de la década del 20, es decir, en 1927, alrededor de esa fecha. Y llegó, como la mayoría de los chinos, lleno de ilusiones, trabajar muchísimo aquí, y así lo hizo. Desde muy joven, empezó incluso, bueno, de capataz de un central, en la parte de Ciego de Ávila. Y después se fue para Holguín. Allí conoció a mi mamá. ¿En Holguín? En Holguín. Mi mamá holguinera descendiente de españoles. Y conoció a mi mamá. Bueno, tú sabes que tengo muchos hermanos. En total 5 hembras y 3 varones. Una familia grande. Qué bueno. Pero ellos se trasladan a Camagüey. Yo soy camagüeyana, mis hermanos también los más pequeños. Y allí hice la primaria, la secundaria y algo del pre. ¿En Camagüey? En Camagüey. Y empecé a estudiar artes plásticas, porque eso es bien importante. ¿Cómo yo comienzo? Primero un curso de verano. En aquel curso de verano hicieron pruebas, me acuerdo bien que era una mascarilla de un niño, y comencé a estudiar con los métodos de la antigua academia. La antigua academia dejaba una gran enseñanza. A la hora de dibujar había que utilizar la plomada, había que usar el carboncillo, mucho claroscuro, dibujar la estatuaria griega y romana, también el paisaje natural. Tuve muy buenos profesores y fueron años bien interesantes. Tenía que alternar, por supuesto, con la sesión diurna en la secundaria, pero así hice los 4 cursos y fue el comienzo. Pero te enseñan que tienes que medir con una plomada y poner, por ejemplo, la cabeza tiene que estar el canon de las 7 cabezas y media en lo que es el cuerpo completo y llevar eso al papel. Son métodos antiguos, pero que también eran interesantes. Que ya cuando uno entra a estudiar en la Escuela Nacional de Arte, en el año 66, el método era otro. Y eso fue lo interesante, poder nutrirse de conocimientos y de métodos totalmente opuestos, pero que al final sí dejan su huella y son bien importantes. ¿Tú recuerdas cómo era tu vida cotidiana, aparte de ir a la escuela? ¿Qué pasaba en tu casa? Porque ahí estaba la coincidencia de una madre cubana con un padre chino. Mi papá le gustaba mucho cocinar, imagínate, chino al fin. Sí. Una vez él hizo un caldo del llamado pimpinillo. Y yo decía, no, pero eso no hay quien se vaya a tomar eso. Y nos puso en fila, nos dijo, vamos, uno a uno, a sentarse, que vamos a probar este caldo. Y así, lo que yo recuerdo... ¿Era rico? Era un poco amargo. Sí. Él nos enseñó a comer la comida china. Y desde muy niño. Y la comida china real, la de China, porque la comida que nosotros conocemos como China es la de San Francisco, la de Estados Unidos. No, pero él es decir, él viene de China, pasa por California y está allí en alta cocina trabajando y después que viene para Cuba. Claro. Es decir, que le sabía el tema de la cocina. Le sabía el tema de la cocina china y de la cocina un poco diferente, que es la que los chinos fueron adaptando para el gusto americano en California. Yo recuerdo que él nos tenía una pizarra como para que nosotros aprendiéramos un poquito de chino, cosa que fue imposible. Y a veces yo lo escuchaba hablar con un chinito muy amigo de él, que realmente eran pocos chinos en Camagüey, y él hablaba en chino y de momento empezaba a decir calabaza, plátano. Era muy simpático. Y cuando empecé a estudiar arte, él le llamó la atención muchísimo y le gustaba. Me miraba así y estaba muy atento. Y cuando tú viniste para La ENA, ¿quiénes vinieron contigo de tu familia? Para La Habana, quiero decir. Mi papá y una hermana. Y yo primero me quedé un poco nostálgica, ¿no? Con miedo, y él me dijo, si no estás segura, pues nos vamos ahora mismo. Y yo le dije,
No, yo sí me voy a quedar, porque yo quiero seguir estudiando artes plásticas. Y entonces fue ¿Y así. dónde? ¿Y en qué parte de La Habana? ¿Dónde se establecieron aquí? No, Si tú estabas en la no, escuela, no, tú yo estabas estaba becada. Sí, becada. pero él no. No, ellos se quedaron en Camagüey. Ellos se quedaron en Camagüey. Sí, O sea, él te trajo... pero eso era normal en esa generación. Casi todos los jóvenes salimos de nuestras casas y sobre todo vinimos hacia La Habana. Yo creo que yo no regresé nunca más. Bueno, a Así. ver, pero tú tenías, tú eres de la generación de los 70, Sí. le llaman así. ¿Quiénes eran tus compañeros y que hoy siguen siendo tus colegas? por supuesto? Sí. Mira, yo digo que esa es la época de oro de esa escuela, sinceramente. Y a mí me tocó compartir, ser compañera de grupo de Pedro Pablo Oliva, de Chocolate, Eduardo Roca, Sí, claro. de Nelson, De el padre de Nelson. mis dos hijos. En eso, ya hablaremos de Y- llegaremos allá. Ya. Y bueno, Castellano, Isabel Jimeno, la labor de Paneca, en fin, un grupo grande, pero realmente Ernesto García Peña, estamos aquí y como ya te estoy mencionando, son hoy por hoy artistas muy importantes. Muy, muy importante. Ahora, voy a seguir por tu casa. Voy a Sí, seguir ahora por sí. tu casa. Y para después llegar a otros temas. Subo la escalera y me encuentro una pieza extraordinaria. La que está allí cuando uno sube. Un la escalera. colador de café Un grandísimo. colador de café, pero estremecedor. Sí. Pero sigo dándome cuenta que en esas obras que tú conservas, que son grandes obras, que tú te quedas con mucha obra. Cualquier persona estaría dispuesta a ofrecerte lo que sea por esas piezas. Y sin embargo, tú te niegas a vender esas piezas. No es posible venderlo todo. Realmente esa pieza para mí tiene un valor sentimental, porque fue la primera pieza, yo digo que es el padre de los coladores de café. Y además el tratamiento que yo utilicé con todas las técnicas al óleo, con claroscuros, con veladuras, un trabajo muy laborioso y considero que debo guardarlo. Yo lo cuido. Pero yo es lo que cuido. cuidas mucho, o sea, te quedas con mucha obra. Es increíble, te quedas... No creas. No. Yo pinto muchísimo y hay muchísima obra por el mundo entero. En Estados Unidos hay muchísima obra mía, la hay en España, en México, ¿En China? Portugal, en China también, como no. Y aquí en Cuba, en muchísimos lugares. En Cuba, sí. En Cuba, el Estado cubano tiene una parte importante también, piezas que hay que cuidarlas mucho también. ¿Qué fue lo que pasó con un gran personaje de nuestra literatura latinoamericana que llegó a tu casa y no Bueno. hubo manera de resistirse? ¿Cómo fue Bueno, eso? mira, si te refieres a García A Márquez. García Márquez. García Márquez estuvo con su esposa en la casa y Y subió esa escalerita. sí, porque yo lo iba a conducir hacia el taller y él me dijo, no. Y del comedor subió como 4 escalones y me dijo, no importa, se sentó en el escalón y me dijo, yo por lo regular comienzo los libros por la página 7. Y a mí me dio mucha gracia, no pude evitar que él subiera la escalera y que viera algunos cuadros que estaban allí en el hall. Y efectivamente, él vio un gran platanal, Era un platanal, ya era un platanal. un no era- yo pensé platanal que era con una agua, muchos amarillos. que tú querías y- para ti. Sí, yo Sí. ese lo tenía para mí. Incluso yo había pintado como 3 cuadros con el tema de la tramontana de Cadaqués, inspirada en su obra. Y después incluso seguí pintando el tema, porque voy a Cadaqués y veo que el lugar que él describía era tan blanco, era una belleza. Y entonces lo pinto. Pero cuando él va a la casa me dice, no, yo no quiero saber de esa tragedia, de lo que es la tramontana, que es un viento aciclonado, El viento arrasador. aciclonado, Y entonces me dice, yo lo que quiero es el platanal que está allá arriba. No pude decirle que no. No, bueno, es que ¿cómo le vas a decir que no a Gabo? Además, era imposible decirle que no a Gabo, porque él podía empezar a darte vueltas. Tú le decías que no, Sí. y él busca la forma y te lo dice de otra, y de Sí, otra, sí, y de sí. otra, y uno terminaba diciendo Claro que sí. No, yo feliz de que él tuviera esa pieza, porque realmente era una pieza muy cubana. Era muy luminosa y bueno, los platanales. Bueno, Bien. cuando sigo el recorrido, nos brindaste un jugo,
Sí. pasamos la cocina y llegamos a ese jardín lleno de plátanos, donde hay una cotorra. Mi cotorra cucú. Tu cotorra cucú. Ya la he pintado muchísimo. Sí. Y incluso a veces grita tanto que me da pena con los vecinos. Pero ¿qué sucede? Que ella vive en la mata de naranja, que ya es lo que queda de la mata. Pero ahí nos sentamos y empezamos Pero a en la hablar. primavera, Sí. ella todos los años baja y camina por toda la acera y va hasta mi taller. Y empieza a darme vueltas así alrededor del pie. Solo en primavera. Sí, y se sube por la ropa y tengo que tenerla cargada. Y no pasa en otra estación del año. No. Háblame de la flora que empieza auscultando las sombras para ir llenando de luz cada vez más su pintura. Mira, yo un poco que he transitado en cuanto a la forma de pintar, un poco también la coloración. Hubo una época en que yo pintaba, utilizaba mucho el fondo blanco y también dibujé muchísimo, una época que dibujaba muchísimo, hacía grabados y trabajaba la figura humana. De hecho, el cuadro que se exhibe en Bellas Artes se llama La Boda. La boda. También tienen otros, pero que no los muestran, que hablan de otra época. Pero, por ejemplo, la serie Ancestro, que considero que es una de las más importantes, tiene un acercamiento a un estudio de conceptos caligráficos que tienen que ver con China. Es decir, yo primero tuve que ir a la escuela Lincoln a estudiar un poco de chino para poder entender específicamente el sentido de alguna caligrafía y luego las incorporé a mi pintura. Dicho así es muy simple, pero me pasé alrededor de 10 años con ese propósito. Pasados los 10 años me daba cuenta que la gente empezaba a entender lo que yo quería hacer. Y como en una exposición en México, por ejemplo, se hablaba en la prensa y se decía la combinación de los elementos del Caribe, mucho color, y cómo ya se integraban elementos de la caligrafía china, las estructuras cuadradas del ideograma, su origen. A mí me fascinó siempre todo eso. Yo recuerdo en un viaje a Francia, un viaje con poco dinero, pero que había que ahorrar para entrar al Museo de las Caligrafías y entender un poco lo maravilloso que es ese mundo, sobre todo de esa cultura, de esa gran nación que es China, y que para mí es una fuente inagotable de sabiduría. Realmente no me canso de ver y de tratar de entender ese gran país. Y yo creo que lo recuerdo porque cuando fui la primera vez que encontré 18 parientes, eso fue tremendo. Me imagino. Ni ellos lo creían, ni yo tampoco. ¿Y cómo se localizaron a esos parientes? Ellos tienen un archivo que tendrán como 200 años casi, y están registrados todos los chinos que vinieron a las Américas. Y a partir de eso, ellos, el primer día yo no dije nada, el segundo día lo comento, pero pensaba que eso se demorarían años en buscar el dato. Y me dicen, no, si ya estamos, eso fue en el año 1989, que hice mi primer viaje a China, y entonces ellos me dijeron que sí, que los parientes ya estaban al habla con ellos, que nos íbamos a encontrar en Guangzhou, y así se hizo. Se organizó todo el programa y encontré 18 parientes, 5 primos hermanos. Incluso ellos estaban sorprendidos y me decían, bueno, pero ¿cómo tú te llamas? ¿Y cómo se llaman tus hermanos? Y entonces yo empecé a decirle, no, el mayor se llamaba Kun Bin, el otro Kun León, Kun Sin. Y entonces dice, sí, porque esos nombres se los dio mi tío. El hermano de mi papá, cuando mi papá iba a tener un hijo, le escribía y entonces le mandaban los nombres. Increíble. Y entonces, para mí lo más sorprendente fue un paquete de cartas con la letra de mi papá, que era inconfundible, y además una foto que yo aparezco de niña como de 5 años, 6. Yo me impresioné muchísimo. No, tienes que haberte impresionado. Sí. Es volver a, tú sabes, Claro. Es a unos recuerdos que incluso tú no tenías porque no los conocías. Claro. Y ya después en el 97 yo voy directamente al lugar donde mi papá vivió toda su infancia, al distrito de Taizanxie, y me sorprendió también que el lugar donde mi papá vivió su infancia también estaban las matas de plátano, una laguna, unos
carneritos, bueno, parecía la campiña cubana. Me impresionó eso. No, cuando yo te hablaba de la luz y la sombra de tus periodos, es Sí. que las cafeteras, por ejemplo, son más bien... Bueno, aquella cafetera, la grande, esa es la más oscura. más oscura. Es la más oscura. Pero, bueno, si volvemos un poco al tema de algo que sucedía, ¿no? En cuanto a cómo se veía el arte, las artes plásticas en aquella época. Y se utilizaba mucho esa tonalidad de penumbra, un poco ya a los finales de una visualidad que tenía que ver con el pasado y que, lógicamente, todos nosotros, los graduados de la Escuela de Arte, cambiamos todo eso. Incluso en la enseñanza, totalmente el color, la saturación del color, toda la importancia del mismo, todo eso se podía ya apreciar, era diferente, eran los conceptos vinculados a una visualidad que hablaba mucho de que eran los cambios que ya se estaban presentando. Y bueno, así yo estuve en San Alejandro, fui profesora. ¿Cuántos años? Porque fue muchísimo. 19 años. 19 años, daba clase de tercer año de pintura y cuarto año. Preparaba a los alumnos para el pase de nivel. Fueron años bien interesantes. También, bueno, compartí eso con las labores del hogar, mis hijos pequeños, tremendo. Esa es una etapa bien fuerte, pero importante porque a mí siempre me gustó enseñar y yo también aprendí muchísimo. Es que enseñando se aprende. Se aprende. Se aprende mucho. Nómbrame alumnos tuyos que hoy son... Bueno, por ejemplo, está Rocío. Rocío está García. Ángel Ramírez. Entonces tú... Carlos del Toro. bueno, sí, también son ya eminencias. Sí, Ileana Mulé. Claro. Fueron mis alumnos y ahora se me olvida mucho porque también hay muchos en el extranjero. No, y es que además tuviste 19 años. Sí, claro. Cuando Cuando comencé eran mayores que yo, mis alumnos. Sí. Eso era tremendo porque cuando me vieron, recién graduada, me dejaron a mí solamente en San Alejandro. Yo recuerdo un alumno que me dijo, pero tú nos vas a dar clases. Y así. Y sí, yo me quedé mirando y le dije, pues mira que sí, que yo te voy a dar clases. Yo creo que fue una etapa bien linda, revolucionamos todo, era muy libre, muy abierto todo el contenido de la clase, se trabajaba de manera individual. Y nada, así transité por todos esos años hasta el año 88, Sí, pero claro, 89. pero cuando uno está dando clases y siguiendo planes de estudio y atendiendo la casa y 2 niños chiquitos, ¿en qué tiempo tú tenías para pintar? ¿A qué hora tú pintabas? Bueno, mira, yo pintaba de noche. Y yo se lo digo a mi hijo porque a él le gusta pintar de noche. A él le gusta es todo lo contrario a mí. Le gusta ese silencio y la noche para pintar. Y yo como que pintaba a esa hora porque no me quedaba otro remedio. Y recuerdo que había que cargar a mi hija Lian como a la 1 de la mañana la casa tenía 2 plantas y así poder trabajar. Y los ojos y la oscuridad, ¿no se te lastimó No, porque fue una etapa, no era que fuera todos los días a la escuela, teníamos 3 o 4 veces a la semana. Pero aún así, yo digo que a la mujer cubana, lo digo por la experiencia propia, ¿no? Y porque además la vida social, nosotros asistíamos a todo, pintábamos los murales, cuando estábamos en la escuela del campo, eso es otra etapa interesante, porque me acuerdo cuando éramos estudiantes, que hicimos tantos murales en todos aquellos campamentos. Ya nada de eso existe porque realmente eso, yo creo que todo eso se deterioró. Pero hicimos muchísima obra en aquella etapa. Pero y ahora, después ni hablar. Pero ¿Tú sabes ahora, cuántos no, murales hemos hecho? Después has hecho muchas más cosas. Pero ahora hablaste de la mujer. Yo quisiera irme un poco a las mujeres artistas plásticas. Nosotros tenemos, bueno, tú sabes, desde Amelia, Rita Longa, estamos hablando de Antonia Irí, de Zaida del Río, en fin, hasta las más jóvenes. Porque escribe la mujer, tú dices, siempre, estas son palabras tuyas, siempre digo que a la mujer cubana hay que hacerle un monumento. No tres o 4, sino muchos más que un monumento, por su alto grado de abnegación y porque con nosotras se ha podido contar en todos los momentos de la cotidianidad y de la vida de la nación. Es verdad. Hemos sido protagónicas y muchas veces no somos consideradas como debe ser. La valoración hacia la mujer se ha quedado pequeña y hoy por hoy se hace evidente. Es triste, pero tengo que reconocerlo. Es verdad.
lo mantengo. No sé en qué momento lo dije, pero es verdad. No, yo tampoco lo sé. Lo encontré, lo dijiste a Estrella Díaz, pero no dice el año. Yo recuerdo que cuando yo vivía en Tercera y 40, yo pintaba en el garaje, lugar donde también pintaba Nelson en otra época. Pero bueno, yo me quedé después pintando en el garaje. Y por allí pasaba la ruta 96 y pasaban las compañeras que vivían cerca de allí. Y era bien simpático eso por un lado, ¿no? Que me decían, Flora, tiene tal cosa la bodega, Flora, tal cosa. Y yo, sí, está bien. Y yo pintando y pintando. Y tenía que alternar con la realidad. La vida cotidiana es fuerte. Para la mujer cubana, sí, digo, por supuesto, así ha sido dura, tú lo dices aquí. Pero ha sido más dura para la mujer artista, para las artes plásticas sobre todo. ¿Tú te has sentido en algún momento discriminada por mujer artista plástica? Esa valoración no es un problema de sexo. Ya. Se es artista o no se es, no tiene nada que ver con eso. Y uno llega con el mayor esfuerzo o llega porque, bueno, tiene un don, esa gracia, y llegas porque tienes el talento, porque, en fin, porque lo has estudiado, en fin. Y tu abnegación y la disciplina es importante también. O sea, tú piensas entonces, digo, estás afirmando de hecho, que no hay, o sea, que cuando se va a valorar las obras de arte entre las mujeres y los hombres... En ese momento no puede decir, no, es una mujer o un hombre, no. Para mí eso no podría ser que hubiera por ahí alguna, ¿sabes?, tendencia machista que la tenemos en el ADN, entonces eso funciona, tú sabes, de una manera un poco extraña. No te quiero comprometer. No te quiero comprometer con eso, sé que no te gusta. Llego allá atrás donde tú dibujas. Estoy allí, hay una cantidad de luz maravillosa, tienes una luz allí divina, y veo los cuadros que estás terminando. Uno de ellos me dejó, el que es todo blanco y está en Las Palmas, en un huracán. Pero que es una cosa... Ese es pronóstico de la temporada. Bueno, ahí está. Entonces eso me lleva a preguntarte, ¿cuántas etapas tú reconoces así? Etapas, no exposiciones, sino etapas en tu pintura. Yo siempre he encontrado que trabajando en serie me organizo más. Yo, por ejemplo, hice toda aquella primera etapa, un poco miraba más hacia adentro, ¿no? Pero yo siempre digo, es como si yo abriera una ventana y mirara la naturaleza de cerca, mirar la vegetación, mirar las plantas, mirar las palmas, aunque mis palmas, siempre lo digo, nacen del carácter de bosque en chino, de su rasgo caligráfico, y no de verlo en el horizonte siempre, ver la palma real, no, es del carácter de bosque. Pero sí, me organizo trabajando en serie, me gusta más. Y por ejemplo está la serie del Caribe, serie Jardines y Bosques. La serie Jardines y Bosques fue año 86. También una mirada de primer plano a los elementos, a los detalles de los jardines. La serie del Caribe, donde aparecen ya los ciclones, pero los ciclones se mezclan con la serie de los ancestros, porque yo era como si estuviera buscando un tema que me viniera bien para desarrollar toda esa gestualidad caligráfica a través del negro, a través de la brocha, gestos de la brocha, y encontré en los ciclones que realmente era como idóneo, era muy lineal y podía hacer uso de todo ese gesto caligráfico, y así aparecieron los ciclones en mi obra. Estaba un poco pegado a técnicas más occidental, pero ya después, cuando esos ciclones se van mezclando con la serie Ancestro, pues lógicamente se van despojando de todo ese pasado y tienen un protagonismo diferente, con un acercamiento al gesto, un acercamiento a la importancia, por ejemplo, de determinados elementos, como es el caso de la palma, de otros elementos, el gancho caligráfico de las estructuras cuadradas, y la importancia del color. Que yo digo que la coloración que yo utilizo es muy caribeña, pero también es muy china.
Y una cosa que, por ejemplo, me interesa de la pintura china, que en su época, en su momento, al comienzo yo estudio esa pintura, es un poco viendo cómo ellos elevan la línea del horizonte y de esa manera hay una mirada diferente. Los conceptos cambian totalmente cómo ellos estudian el paisaje. Como por ejemplo hay pintores que se dedican a pintar flores y toda la vida pintan flores y son muy virtuosos. Cómo logran una espiritualidad en toda su obra a través de varios recursos, ¿no? Como es, por ejemplo, las aguadas, la línea con todos sus calibres. Yo hice uso de todo eso y hice ese análisis. Sí, pero tú hiciste uso, perdóname que te interrumpa, Flora, pero todo eso tú no lo descubriste yendo a China. Eso venía en tu sangre. Es verdad. Es decir, es la cosa de la heredad. O sea, heredar algo que incluso tú desconoces, que viene... No, es del análisis, porque mi formación muy occidental de las escuelas aquí en Cuba, pero yo sentía como estaba en deuda de que ese mundo oriental me pertenecía y que yo debía acercarme a ese mundo asiático y tratar de incorporarlo. Claro que para el que vive, por ejemplo, en las Américas, tal vez a mí me resulta, por esa experiencia, más fácil entrar en ese concepto que si hubiera vivido en China, porque logro verlo a una distancia. Claro. Y eso incluso ellos me lo han dicho. Ahora, miramos el taller, llegó tu hijo Lee. Lee es un ciclón. Sí, mira, Lee pinta totalmente diferente a mí. No, es otra cosa. Él realmente un poco que toma de su papá en cuanto a los procedimientos técnicos, pero él es él. Es él. Tiene una forma de hacer y tiene mucha habilidad técnica y un micromundo bien interesante. Sí, pero fíjate, él llega. Entonces, subimos a tu pequeña galería, donde primero que me encuentro es un cuadro amarillo. El color amarillo es el que predomina, de la Virgen de la Caridad del Cobre, una cosa, sí. Pero que te hace así, te tira para atrás. Mira, y están las esculturas. Las piezas, esculturas en bronce. En bronce, por ejemplo, aquí tenemos que trajimos esta. Pero ahí están las guanábanas. Es que hay piezas, incluso piezas más grandes. Y hicimos un recorrido, fíjate, hicimos un recorrido por la galería y de repente me llamó la atención. Lee llegó y dice que te había hecho un audiovisual que lo viéramos. Y en esa multimedia yo me impresiono porque empiezan a salir las imágenes de esculturas en metal, sí, monstruosamente grandes. Mira, eso fue en el 2006 que yo decido llevar mi obra, que había guardado durante muchos años, luego de incursionar en la cometa china. La cometa china que mi papá hacía cuando éramos niños. Pero esos bocetos que él me ayudó a hacerlo, antes de morir yo le pedí, por favor, ayúdame con aquellos papalotes que tú nos hacías en la infancia. Y él me ayudó un poquito. Hice un recorrido por el asilo chino y pregunté, me acuerdo, cama por cama, fui preguntándole a los chinitos que estaban allí y le decía, ay, ustedes saben hacer papalotes, miren, para que me ayuden. Y muchos se reían, me decían, no, yo no sé hacer nada de eso. Es decir, que mi papá tenía esa habilidad. Era un poco artesano. Y todo aquello yo lo dejé guardado en bocetos. Y en el 2006 encontré como el momento idóneo para hacer esos proyectos de manera escultórica. Y en Cubana de Acero, bueno, esculturas grandes de gran formato, estuve del 2006, estuve 2 años trabajando en Cubana de Acero. Y eso fue realmente tremendo. Pasé mucho trabajo allí. No, yo me imagino, porque además yo vi las fotografías, sí. O sea, son un grupo de gente trabajando, picando metal. Bueno, algunas obras de esas algunas están obras en yo las dibujaba. En Bellas Artes hay alguna, ¿no? Hay una en el patio de Bellas Artes que se llama Huele a Café. Que me dijiste que tenías que ir a repararla. Sí, hay que restaurar un poquito. Eso hay que hacerlo siempre. A ver, hablaste hace un rato... Y esta se llama El Pez Dormido. No, esto está precioso. El Pez Dormido, un poco el carácter de bosque, el carácter de persona, el que está arriba. El que está arriba.
y un poco habla del viaje milenario de los chinos a las Américas. Pero hemos estado hablando de Nelson Domínguez. Ustedes tienen una excelente relación, Sí, sobre todo porque tienen 2 hijos claro, maravillosos. eso es importante, hay que llevarse bien. Y además, siempre habla de ti con muchísimo cariño, tú sabes, la mamá de sus Sí, hijos. sí, sí. Tú eres una mujer muy bonita y que has tenido amores intensos. Mi vida no ha sido un mar tranquilo. No puede. Cubana con chino es totalmente imposible. Esa mezcla tiene que ser una cosa que no se puede creer. Yo te pregunté allí en la casa, porque vi unos asientos, primero muy cómodos y artísticamente bien hechos. Y entonces, ya eso fue casi en la despedida. Fíjate que ya estábamos Sí. yendo. Y te digo, oye, y esto tan bonito, tú lo haces, ¿viste? No. No, Eso esa lo fue una hace- idea Eso de mi lo, compañero Manolo. eso Él lo trabaja hace Manolo. con el grupo de los Sánchez y en ese momento se nos ocurrió que se podía llevar la obra de los artistas plásticos al mueble, el mueble de terraza, y así se hicieron los dos, el que se llama Florasol y el otro que se llama Confort Platanero. Esas 2 piezas, en la feria, esta última, estaban mis muebles allí, y también de Sosa Bravo, que se incorporó este año. Realmente, ya de los muebles de terraza, bueno, está el de Nelson, las sillas de Nelson, Sí, sí. está Zaida, está Ernesto García Peña, Eber Fonseca, Telvia Marín, bueno, y Sosa Bravo ahora, como te digo. Sí. Realmente es un proyecto interesante que hay que seguirlo. Fantástico Sí, es eso. Y es entonces, muy bonito. bueno, cuando ya nos íbamos, a ti se te ocurrió regalarme una obra tuya. En ese momento, no sé, me sentí extraño, como si hubiera ido a tu casa, no a aprender, sino a llevarme algo. No. Y- Yo de verdad que te lo di con mucho placer y realmente tú eres una persona que haces mucho por la cultura cubana. Para mí es un honor que tú tengas esa pieza, Bueno, realmente. yo te lo agradezco públicamente y presumo, paso por al lado y la gente mira en la obras y digo, y la última que llegó fue Florafón, que es bien bonito porque habla de una zona donde hay un mar. El en fin, mar. usted tiene una casita de retiro ahí pequeña. El mar, sí, Bueno, llego a la puerta, ya, ya me voy a ir. sí. Y me voy a ir no solo de tu casa, sino me voy a ir del programa. Voy a intentar no irme de tu vida. No, es que vivimos cerca, no te puedes Sí, ir así. vivimos muy cerca, además muy cerca. No, y cuando vivías en Tercera y 40, Más cerca vivíamos todavía. más cerca todavía. Es verdad. De todas maneras, yo quisiera, en nombre de todos mis compañeros del equipo, decirte que ha sido un privilegio, tú sabes, tenerte en el programa, que nuestro pueblo te conozca, conoce tu obra la conoce toda Cuba, te conozcan a ti y vean que detrás de esa obra extraordinaria hay también un ser humano extraordinario. Que seas muy feliz, que tus hijos sigan, tú sabes, creando de la manera intensa en que lo están haciendo y que Manolo y tú hagan más que muebles. Oh, Te quiero mucho. eso es bien importante.
de la misma celda o del mismo andén. Hondos que alcancen el tope de la subasta. Hondos que bailen sin casa en el mismo tren. Hondos que resulten ser de la misma casta. Hondos que entre tantos ecos se digan quién. Hondos que se nos parezcan en la canasta. Hondos que tengan el alma como de 100. Hondos que se quieran bien. Hondos que se quieran bien. Hondos que se quieran. Basta. Buenas noches. Estamos en Con Dos que se quieran dos, aquí en Quinta Avenida y calle 32, en el barrio de Miramar, en los maravillosos estudios Abdala. Hoy me acompaña una persona imprescindible para la cultura cubana, artista plástica, y eso lo reúne todo, pero yo voy a ir paso por paso. Dibujante, pintora, ceramista, escultora, aquí no es angosta, o sea, hermosa, cálida, pero angosta, y yo iba preparado para ir a una mansión. Yo, en lo particular, soy una persona sencilla y me gusta donde vivo y trato de que sea un lugar cálido. Es mi hogar. A mí me gusta estar en el hogar y es por eso que bueno, mi taller, mi espacio donde yo pinto está allí. Bueno, lo viste, que es al fondo, está mi taller. Hubo un momento en que por poco tengo un estudio en La Habana Vieja, que realmente para mí no era necesario, porque a mí me gusta controlar todo lo que es la vida cotidiana, todo el acontecer diario, y me gusta más así, sin tener que desplazarme a otro lado. Bueno, llegaremos allá a donde tú pintas y llegaremos a tu pequeña galería, pero antes, cuando yo me acerco a la escalera que sube a los cuartos, encuentro una cosa que me impresionó, una hermosa foto de tu papá y tu mamá. Así mismo. Una foto preciosa. Debajo yo quería identificar si había alguna especie de altar que yo conociera dónde y cómo tú vivías. Fui, la dirección, lo encontramos, nos esperaba afuera tu asistente, muy capacitada, por cierto, muy capacitada. Y llegó, muy amable, llegamos, y bueno, salió esta muchachita hermosa. Salió esta muchachita en que te has convertido, o que no has dejado de ser. Yo dije, Flora, delgadita, divina, estabas elegantemente vestida. Y entonces, lo primero que hice fue detenerme en la sala de tu casa, donde está, miré a la izquierda primero, normalmente siempre miro a la izquierda. Miré y me encontré esta obra, que es una obra de gran formato. Esa es una obra, yo considero importante, fue un premio, un salón aquí en La Habana, y realmente también es como una consolidación de la serie Ancestro del año 87, 1987. Exactamente. Miro para el otro lado, lo primero que me llama la atención es que la sala comedor, nuestra mesa nos acompaña hoy, una muestra que yo le pedí, por favor que lo trajera, una pieza hermosísima, como tantas, y una persona dulcísima, que solo he tenido con ella un chispazo cuando le pregunté, ¿tú eres Premio Nacional de las Artes Plásticas? Me dijo no, solo dijo no. Como yo no me lo explico, voy a pedirles a ustedes, al público, que me permitan presentarla como mi Premio Nacional de Artes Plásticas, la maravillosa Flora Fon. Mi vida. No te levantes. Es realmente, estoy muy emocionada y muy contenta de estar aquí contigo, tantas cosas lindas que me has dicho. No, y las que se me quedaron, que las voy a ir haciendo en el camino. Un día yo recibí una llamada tuya que me pareció sobrecogedor. Te invito a mi casa, ven a mi casa.
No estábamos en los preparativos de la entrevista, tú querías